Pues Luis Miguel, y ahora sí los voy a sacar de su zona, no de confort, pero sí de control, por lo menos musical. Vamos a hablar de Luis Miguel. Yo no sé quién de aquí sea fanático, quién de aquí se sepa varias canciones, quién de aquí a lo mejor ya tiene boletos para el concierto o quién de plano no. Querido Pablo Bollosa, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, Pablo. Muy buenas noches. Conocedores. Algunas se deben saber de Luis Miguel, ¿no? Alguna. A ver, Gabriel, tú sí te debes saber alguna. Justamente decíamos que él no es compositor, digo, él es intérprete. Sí. Y ha cantado desde canciones de José Alfredo Jiménez hasta de los autores españoles muy connotados, ¿no? Uno de ellos creo que fue y es su productor. O sea que... Armando Manzanero. De Manzanero ha cantado varias. Francisco Céspedes, sí. Sí. Entonces tiene un repertorio bastante amplio. Y una de las cuestiones que yo diría de entrada es que... ¿Tú vas a ir al concierto? Es que ya no hay boletos. Ya no hay boletos. ¿No te formaste? Hubo quien se formó 48 horas. Hubo gente que sí acampó ahí 48 horas. Ah, sí, físicamente. Así sí, ahí es. estuvieron. Porque en la fila virtual hay quienes estuvieron en el lugar 555,000. Pues había largas. Yo ni siquiera conocí el concepto de fila virtual. Me enteré ahora. ¿Cómo? ¿En serio? Fila virtual. Yo nunca he hecho una fila virtual. No sabía ni que existía la fila virtual. Sus experiencias anteriores, ¿cuántas veces llenó el auditorio por 30 días consecutivos? Sí. O sea que es verdaderamente un fenómeno digno de llamar la atención de especialistas en fenómenos sociales. A ver, pero ¿cuál es tu favorita? Mis queridos colegas. La de La Incondicional. Incondicional. Sí. Ya les di tiempo de pensar a Pablo y a Sergio, me imagino que ya tienen a estas alturas una favorita de Luis Miguel. No. Una conocida de Luis Miguel. Porque, una. No, a ver, yo voy a ser muy sincero. A mí siempre me ha gustado mucho el bolero y en particular la trova yucateca. Ajá. Hace muchos años escuché una interpretación circunstancialmente en casa de un amigo de Luis Miguel. Dije, no me acaba de convencer, me gusta más algún otro intérprete. Ajá. Entonces, yo debo decir varias cosas. En primer lugar, lo difícil que me resulta hablar de un tema que Por eso es el reto, ¿eh? Claro. Y habrá que compartirle a quienes... dije que no me arredraba frente a él. Fíjate, a quienes nos escuchan, cómo fue el proceso democrático de deliberación que tuvimos esta mañana. Nos mayoritearon, íbamos a hablar de otro tema, pero no importa. Porque el reto es interesantísimo. De hecho, cuando propusiste el tema, fui el primero en responder, que me parece interesantísimo que hablemos de un fenómeno como es un cantante popular, cuya trayectoria es francamente notable por muchas cosas. En primer lugar, por su versatilidad. Es decir, lo mismo canta pop que balada, que tango, que big band, que mariachi, rancheras, boleros, etc. Y la longevidad, a pesar de ser un hombre relativamente joven, es decir, tiene 53 años, pero empezó a los 11 años de edad. Entonces, estamos hablando de una carrera de más de 40 años, mayoritariamente consistente. Es decir, creo que es un individuo que ha construido una carrera con seriedad. Y hay algo que me parece muy interesante para explicar, o intentar al menos explicar, este fervor popular que hace que se formen filas virtuales o que la gente pernocte o que se agoten 30 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional. Ha tenido 60 millones de discos vendidos, no sé cuántos discos de platino, verdaderamente. Acabo de leer seis fechas para la Arena Ciudad de México en horas. Sí, en horas. Y están abriendo más simplemente con anunciar, crea una expectativa. Bueno, ¿por qué? Yo creo que primero que nada por la seriedad de su carrera. Sí, eso lo reconozco, pero además de un notable manejo mediático, donde hay una especie de reserva y distancia con respecto a su vida personal, que él mismo ha dicho, según leí, que es para conservar la salud mental, porque frente a esos fenómenos de idolatría prácticamente masiva, pues es muy fácil perder el piso. Ahora,
junto con esa distancia, que puede ser muy saludable, hay una serie de rasgos que son francamente enigmáticos. Por ejemplo, la desaparición de la madre de Luis Miguel es un misterio no desvelado. Hay un hecho que necesariamente debe haber sido traumático o doloroso, que es una fractura en la relación con el padre, quien murió a los pocos años, en el año 1992, tras haber litigado con su hijo por el manejo de la carrera del mismo, porque fue el llamado Luisito Rey, como se llamaba, como se conocía popularmente al padre, quien dejó su propia carrera para formar a su hijo y para supervisar la de su hijo. O para explotarlo. Bueno, puede ser, pero hay una parte enigmática. Ya sabes, ahora. Y el enigma en torno a figuras que construyen una imagen tan lograda y que son tan consistentes a lo largo de tantos años, añade, por supuesto, un atractivo. Y déjame agregar algo, que conectan con la gente. No es fácil conectar durante décadas con un público, con una audiencia, un auditorio. Y hacerlo de manera consistente, con disciplina y mantenerse en ese nivel, ¿no? en esa cúspide, Pablo. Bueno, lo que pasa es que es un mito, ¿no? Yo creo que ya no es un fenómeno estrictamente musical. O sea, estamos hablando, como dice Sergio, de un fenómeno de idolatría, donde ya no es racional la devoción que se tiene por la figura de Luis Miguel. Y no es una crítica, yo creo que es una constatación de que vivimos en una fe popular hacia él, ¿no? No hay otro así en México, sí. Yo creo que hay otros. Yo creo que hay Juan Gabriel posiblemente ¿Pero haya vivo? sido... Sí. Juan Gabriel, vivo fue, ¿no? Vivo no lo sé, no creo. ¿Vicente Fernández está vivo? No, Vicente Fernández ya murió. No. Bueno, perdón. Se ve que no es mi tema. Y el potrillo no reúne estas cantidades de gente. Por eso, pero digamos, lo que sí hay es esta cosa aparentemente paradójica de ser muy famoso, por lo tanto ser muy expuesto al público y al mismo tiempo esa secrecía de la que hablaba, o esa reserva de la que hablaba Sergio. Entonces hay esta luz y esta sombra, que es justamente lo que forma al mito, ¿no? Hay una parte que hay que mostrar, hay una parte ritual que hay que practicar. En este caso el rito consiste en ir a sus conciertos. Y otra es crítica, o sea, tiene cerca de 300 conciertos en el Auditorio Nacional nada más. Sí. Más todos los otros foros, más ahora que va a estar en la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Y en Estados Unidos y en otros países. Y en muchísimas partes. Y ahí cabe preguntarnos también eso que me parece muy interesante del ritual que consiste en ir a ver a Luis Miguel. Muchísima gente lo ha visto varias veces. Sí. O sea, es obvio que no solamente está conquistando nuevos públicos. Hay gente que va para repetir, para volver a sentir lo que ya sintió en otras ocasiones, lo que ha sentido a lo largo de su vida. Y curiosamente, sí parece como más difícil mantenerse en la cúspide. Y quién sabe, porque ya está tan arriba en la cúspide que con que no se equivoque seguirá ahí, con que no envejezca feamente o no muera, ¿no? O sea, seguirá ahí porque ya hay ha acumulado tal fuerza de inercia, de devoción a su persona que pues lo han equiparado continuará. con Frank Sinatra. Sí, y cantó un dueto con Frank Sinatra, hay que decirlo. Y parte del mito también consiste en, insisto, no es la experiencia musical nada más, y ni siquiera es ir a sentir tú, es ir a sentir con los demás. O sea, ¿qué tiene la música en vivo? En este caso estamos hablando, al parecer, del cantante en vivo más importante de nuestro tiempo en español, ¿no? ¿Qué tiene la música en vivo que no tiene grabada? Y eso es un fenómeno interesante, porque cuando está grabada es ciertamente, desde el punto de vista técnico, más perfecta. Claro. Entonces la gente no está buscando una perfección musical, están buscando otra cosa. Lo que hoy se llama experiencia. Sí, y que tiene que ver... O vivencia. Y que tiene que ver con algo que un antropólogo dice, que somos 90% chimpancés, pero somos 10% abeja. Es decir, cuando haces cosas con muchas otras personas,
hay una experiencia irracional, pero que siente somáticamente en el cuerpo, que es muy importante. Pues fíjate que una explicación a lo que está diciendo Pablo la aportó hace muchos años un psicólogo social, antropólogo también social, que se llama François Laplantin. Escribió un libro maravilloso que se llama Mesianismo, Posesión y Utopía, 3 voces de la imaginación colectiva. Y en la parte de la posesión habla de esto que dice Pablo. ¿Qué tiene la música en vivo? ¿Qué tienen los shows en vivo, este ritual colectivo? Pues este autor dice que es una cosa de posesión. Es una cosa extática. La gente entra en éxtasis debido a ciertos desajustes sociales y da una explicación muy amplia de qué momentos aparece el fenómeno. Tiene que estar fuera de uno mismo. Exactamente. Éxtasis es estar fuera de sí mismo, que es lo que la gente se transfigura y gritan. Y es un fenómeno que aparte no es tan novedoso. Estaba viendo, mi querido Sergio, que por ahí cuando se presentaban Liszt y Chopin, las damas les aventaban prendas íntimas. Era algo más, Liszt y Chopin a mediados del siglo XIX. Entonces, es una cosa extática, según le explica este sociólogo. Pero la explicación del por qué, ¿sí? También hay otros antropólogos sociales que dicen que de eso le llaman un síndrome de adoración a las celebridades. Fíjate nada más. Y es un síndrome, además, que es posesivo adictivo, es un trastorno posesivo adictivo, que va creciendo, que va de la admiración verdaderamente al culto de la tría, como dicen aquí, es decir, ya pasa a un extremo, ¿sí?, de reconocimiento, etcétera, a un culto de la tría, o a la obsesión, desde la cosa aspiracional a la obsesión. ¿Y qué es este síndrome de admiración a las celebridades? Dice que es una parte actualmente deformada de un proceso que viene desde muy atrás, que era parte de un paquete de adaptaciones al aprendizaje cultural colectivo. Siempre se celebraba desde las tribus hasta nuestros días al notable, al que tenía características extraordinarias, que además significaba alguien a quien había que imitar. ¿Sí? El mejor cazador, el mejor guerrero se transformaban en los personajes a los que había que adorar, ¿no?, que había que reconocer. Y que esta parte de adaptación cultural en un momento perdió, digamos, el rumbo, y ya ahora se reconoce el prestigio casi prácticamente de cualquiera. Ya no es solamente un notable que le hace un bien a la sociedad, en términos cohesivos. Esa es la fama por el hecho de ser No, y hay gente que es famosa porque es famosa. O por hacer... Yo pensaba el tema de Paris Hilton, por ejemplo. A ver, ¿por qué es famosa? Porque es famosa. Exacto. Nada más. Sí, no aporta nada. Pero eso tiene algo bueno, que es al menos inofensivo. No, claro. Porque el riesgo de todo ese síndrome del que estás hablando es cuando se convierte en algo malo para la sociedad. Exactamente. Autodestructivo, como lo vemos en el mesianismo político, etcétera. Así es. Pero en general, digamos, es completamente inofensivo, algo de lo que estamos viviendo con Luis Miguel, ¿no? A mí me parece significativo, al menos, eso lo podríamos ya reflexionar en corto o en privado, que los tres, por lo que voy a decir ahora, hayamos fijado la atención en el fenómeno masivo y en la antropología social. Yo me fui a Elías Canetti, a Masa y Poder. Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura de 1981, en el año 1960 escribió un libro extraordinario que se llama así, Masa y Poder, donde estudia, primero que nada, el funcionamiento de las masas. Digamos, su fisiología. No me voy a meter al aspecto político, porque sería otro asunto, pero a ver, dice, la masa, en términos generales, siempre quiere crecer. En su interior hay igualdad, ama la densidad, es decir, la proximidad física, aquello que normalmente nos distancia queda totalmente nulificado y requiere de una dirección. En este caso, el ídolo a quien se está escuchando, con todos los méritos que pueda tener para haber alcanzado esa jerarquía de ídolo. Ahora, hay masas que son abiertas, son inestables, son muy fuertes, pero efímeras. Por ejemplo, un linchamiento, ¿no? Pero la masa cerrada, esto es muy interesante, tiene límites espaciales, es perdurable, es repetitiva, lo que decía Pablo, y además cuando ocurre, porque Elías Canetti se refiere a qué pasa en una misa, qué pasa en un estadio, qué pasa en una arena.
Bueno, justamente cuando la masa se integra en forma de anillo, lo que reacciona un individuo lo ve reflejado como si se tratara de espejo en el otro lado, es decir, en el punto opuesto. Y además hay un sentido de cohesión, y el propio Elías Canetti habla de la masa rítmica, es decir, la que se mueve a un mismo compás. Entonces yo creo que lo que explica, independientemente, reitero, de todos los méritos que pueda haber en esta carrera, pero este fervor, que podríamos decir desmesurado, no sé si sea la palabra correcta, a lo mejor merecido, pero ciertamente notable por excepcional, es justamente esta integración masiva. Qué interesante, qué interesante. Ahora, la construcción también de la figura, ¿no? La construcción del fenómeno, de la persona, de esas trayectorias que se quedan ahí y que trascienden, que se vuelven icónicas incluso. No es fácil, ¿no? Míticas. No es fácil porque pues, son contados con los dedos de las manos las personas que logran trascender para bien, para mal en su campo, su tiempo. Y dejar algo, dejar un legado, dejar marcado, dejar una huella en una generación. Acá estamos hablando, digamos, de un fenómeno musical, pero quizá más allá de la música, dice también mucho de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Bueno, cuando hablas de esos niveles de enorme trascendencia, siempre hay un poquito esa cosa mitológica, siempre hay esa cosa, por ejemplo, Agustín Lara, él mismo declaró en distintas ocasiones que habían nacido en distintos lugares, en distintas épocas. Creo que María Félix también... no, más bien ella no le gustaba reconocer que había nacido en Álamos, Sonora. Pero había como siempre algo como oscuro, misterioso, ¿no? Desde Homero, que nadie sabe quién era, ¿no? Y fue el poeta más importante durante siglos y siglos, y nadie sabía dónde había nacido, ni siquiera sabemos si existió, si era una persona real o si era un grupo de personas que firmaba con su nombre, si había un Homero o más de uno, ¿no? O la hija, en fin, todo eso es parte de los mitos de estas grandes cosas. Pero sí me gustaría decir, Manuel, que no solo los grandes trascienden. Yo creo que no debemos caer en esa exageración. Yo creo que todas las personas vamos dejando huella en otras personas. Claro, no tenemos ese poder masivo para llegar a millones y millones de personas, pero cada uno de nosotros, muy válidamente en su propio ámbito, sí trasciende y sí dejas algo en los demás. En su entorno. Sí. En su entorno, sí dejas huella en tus hijos, en tus hermanos, en tus amigos. Y esa es la vida, realmente lo que llamamos la vida del espíritu, esa trascendencia de ir construyendo entre todos un mundo simbólico, un mundo afectivo y una huella que todos tenemos esa oportunidad. Ok, no estoy quitándole ningún mérito a Luis Miguel, porque aquí hay otra cosa que, perdón, entre paréntesis, sí nos pusieron en peligro hoy ustedes a nosotros. Todo el mundo, bueno, no quiero irme al ejemplo sublime de Sócrates, que acabó pagando con la vida, el llevarle la contra a la gente, el poner en duda las creencias populares, en poner en duda los lugares comunes de todo el mundo. Pero vaya, hasta mi amigo Nicolás Alvarado perdió la chamba y estuvo a nada de ser perseguido por una institución federal simplemente por criticar la ropa de un cantante famoso. De Juan Gabriel, precisamente. Juan Gabriel, sí. Y a propósito de esto, de los ídolos... Hay un riesgo ahí, nomás quiero decir. En México hemos tenido de todo. Tenemos el humilde carpintero de Guamúchil, Sinaloa, que es Pedro Infante, el arrogante capitán que fue Jorge Negrete, o este señor Luis Miguel, que viene de otro estrato social, ¿no? Y a propósito de lo que decían de las masas y su culto y todo eso, ¿cuántos son las masas? Porque hay ídolos que traspasan las sociedades de arriba hasta abajo. Y creo que Luis Miguel es uno de ellos, que pega en todos los niveles sociales. Y hay pocos que pueden. Juan Gabriel es el otro, quizá el Buki, y párale de contar. Y sí, no hay muchos más. No hay muchos más. Pues ya acabamos y salvamos la chamba. Creo. Pablo, muchas gracias. Eso espero, Manuel. Gracias, Sergio, muchas gracias. Es fin de semana, viernes. Pásenla muy bien. Acá nos vemos el lunes.